Ayer el presidente Mauricio Macri reconoció que Argentina tiene problemas con la inflación. Muchos ya lo sabíamos, pero es una parte que se reconozca desde el Poder Ejecutivo Nacional. También dijo que había sido mayor a la que ellos esperaban y que les había costado, según sus propios dichos, domar la inflación, por varias razones que él esgrimió en la conferencia de prensa. Pero la realidad es que es un problema y que además prometió bajarla a 10 puntos el año que viene. También tengamos en cuenta que cuando asumió el cálculo de inflación del gobierno era de 50% para los 4 años de gestión y ya va por 112%. Solamente este año, en el primer semestre, 16%. Un punto por encima de lo que se había estimado en el presupuesto y un punto por encima de las paritarias que el propio gobierno había fijado como techo y donde muchos sindicatos firmaron y acordaron en el Ministerio de Trabajo. Pero la economía es una cuestión de confianza, se basa esencialmente en la confianza que parece hoy los inversores no tienen en Argentina. Pero vamos a hablar de todo esto con Damián Di Pace, economista, que está en el móvil y a quien saludamos. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. ¿Cómo estás, Guille? Buen día. Ante todo, ¿qué apreciación haces de la conferencia de prensa de ayer? ¿Cómo crees que estima el problema el presidente, si realmente está ubicado en tiempo y espacio? Y en todo caso, si lo que dijo ayer genera o no confianza. Mira, la realidad que cuando vos lo escuchás a Macri, siempre muestra una situación de diagnóstico, o sea, no ves una situación propositiva, por lo menos sus funcionarios no le transmiten cuáles son las acciones a tomar frente a esa circunstancia, ¿no? Respecto de esto de los 10 puntos de inflación, si él toma como parámetro que la inflación, como lo ve el mercado y como lo vemos todo, va a terminar en el orden del 30%, 10 puntos más abajo sería 20%, y te digo que sería muy objetivo, porque incluso lo que está viendo el relevamiento de expectativa de mercado, que tiene hoy una inflación proyectada del 20,2% para el año que viene. Ahora, si toma que llegaría a 27, lo cual el mercado también lo ve muy dudoso, podría cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. Pero la realidad que hoy por hoy tendría que desacelerar muy fuerte, Guillermo, la inflación para lograr ese objetivo, ¿no? De que esté en 27, bajar 10 puntos y llegar a la meta que se estableció con el Fondo Monetario Internacional de 17%. Tuvimos seguramente en el mes de junio la inflación más alta del año, pero eso no significa que en julio va a desacelerar mucho. Hoy las diferentes consultoras estiman una inflación de entre el 2,5 y 3%, por lo cual va a seguir siendo alta. Generalmente julio es un mes de inflación alta porque tenés vacaciones, tenés cobro de aguinaldo y siempre pega en precios, ¿no? Quizás agosto pueda llegar a ser un mes donde la inflación desacelere, pero recordemos que después se viene septiembre y octubre con suba nuevamente de tarifa y siempre va a estar pujando en todo el recorrido el tema nafta, en tanto y en cuanto no haya movimiento con el tipo de cambio, ¿no? Bueno, el combustible tiene un retraso según las propias petroleras, no sabemos qué actitud tomará el gobierno. Las tarifas tienen un retraso según el propio gobierno y en octubre se habían anunciado aumentos que ahora muchos ponen en duda, aunque estimo que tratarán de impulsarlos porque hay un acuerdo firmado y un recorte de subsidios, y esto tiene que llegar a los 300.000 millones de pesos, algo que hoy parece muy difícil de concretar. Pero recién hacías hincapié en algo interesante. Vos decías, julio es un mes de inflación habitualmente porque están los aguinaldos. Cuando están los aguinaldos la gente gasta, y cuando la gente gasta, el que pone los precios los eleva porque sabe que la gente tiene con qué pagar. El gobierno apuesta a lo contrario, es decir, en el segundo semestre estima que la gente va a tener menos dinero, que los comerciantes y los empresarios van a vender menos, que eso va a hacer que no se disparen los precios y en esa lógica de mercado que la inflación se va a contener. Ahora, Damián, en este marco, ¿cómo haces para que funcione el país con una economía tan planchada más allá de que la inflación ceda? Bueno, ahí pegaste en un punto muy importante. A ver, en el caso de julio, para responderte la primera pregunta, pega mucho en todo lo que es servicio. O sea, vos tenés servicio turístico, gastronomía, ocio, entretenimiento. Generalmente ahí pega fuerte el esparcimiento, pega fuerte la inflación. Ahora, si vamos a ir a un contexto donde ya está sucediendo que el comerciante, de 10 categorías que analizamos, Guillermo, 8 categorías, subcategorías, estamos hablando de frutas, verduras, alimentos, solamente pudo trasladar en los últimos meses el 50% del listado que le bajó el mayorista.
Es decir, no puede trasladar todo el precio que el mayorista le está pasando. Fíjate que en el IPC de junio el aumento mayorista volvió a ser alto, 6,6%. Y fíjate que el minorista está por el 50% del mayorista. O sea, si bien tiene un recorrido descendente el del mayorista, el comerciante no está pudiendo trasladar ese precio. Y te cuento lo que pasa con el industrial. ¿Qué pasa? O una pyme, ¿no? Hoy lo que le está sucediendo es que frente a la contracción de la demanda, cuando baja ese listado de precio con un aumento, la realidad es que el canal le dice, mirá, la verdad que tengo, este precio es caro y tengo stock. Entonces, ¿qué termina haciendo? Bonificando al canal, Guillermo. Entonces tenés una situación donde el comerciante y la pyme ceden en la rentabilidad porque prefieren deshacerse del stock para hacerse de liquidez inmediata antes que pagar una tasa superior al 40% para financiarse en el mercado. Esto claramente es una sábana corta, porque Claro. ¿hasta cuánto vos podés no generar un desplazamiento de los costos del precio y asumir que vas a perder rentabilidad permanentemente? Y ¿no? en ese sentido, Damián, buen día, Mumi Mendoza te saluda. En ese sentido iba mi pregunta, porque la verdad que me tocó ir al supermercado hace poco, luego de conocerse el índice de inflación. La diferencia en 15 días, porque la verdad que es cada tanto a lo que voy al supermercado, la diferencia en 15 días es muy, muy grande en varias cuestiones de precios. ¿Qué es lo que me conviene a mí estando a cargo de un hogar, no? Comprar, por ejemplo, un aceite, 2 aceites, que es lo que voy a usar de acá a 20 días, o empezar a estoquearme de alguna forma de cara a diciembre. ¿Se entiende la pregunta? Sí, mira, hoy la mejor inversión es asumir un costo, y el costo es el tiempo. En contexto de inflación de 2 dígitos, vos tenés que analizar lo siguiente, Mumi. En un retail o en un comercio, vos tenés que hay variación de precio en todos los canales, ya sea en un hipermercado, en una tienda de descuento, en un almacén o en una carnicería. Va a haber una variación permanente de precio. El tema es el nivel de precio que pagas. Entonces, si vos vas a un hipermercado, generalmente tiene primeras marcas y tiene niveles de precios altos, pero tenés que aprovechar el viernes, sábado y domingo, Claro. que tiene las promociones Por eso, de sí. 3x2, 4x2 o 3x1. Ahora, en el caso de las tiendas de descuento que tienen segundas marcas, también tenés que aprovechar la tarjeta de fidelización y comprar las categorías que están en promoción. Te digo por qué. A diferencia de otro contexto, todas las marcas de consumo masivo están liquidando stock. Entonces las promociones son intensivas. Yo te digo, se incrementaron el nivel de promoción un 25% en los últimos 3 meses. No solamente del fabricante que las incentiva, sino del propio canal que tiene que mover stock. El consumo masivo nos cayó 1,4%. Y como vos decís, la realidad es que tuviste aumentos importantes. Para decirte, algunos que medimos en el mes de junio, a nosotros nos da harina, la categoría, INDEC la mide en 10,5, la 000. La categoría completa nos da más 26,7% nosotros. Aceite 8,8%, té 7%, leche 4,1%. Polenta aumentó muchísimo, nos da en el orden del 8%, caldo 6,7%. Vos escuchá que no estoy diciendo nada de lujo, Sí, ¿no? nada, Es lo no, básico no, para no, alimentarse. sí, totalmente. Lo que usa la gente para comer. Justamente ahí va, Damián, porque hay una economía de mercado, que es donde opinan los expertos, los estudiosos, los que se han formado en las mejores universidades del mundo y que a veces también se equivocan, y la economía de aquel que no tuvo ni siquiera la posibilidad de terminar la escuela primaria, que son los que se descuelgan de cualquier estadística, que lamentablemente son millones de argentinos que hoy tienen problemas para comer, que no tienen la tarjeta de crédito, que no tienen la posibilidad de acceder a ningún descuento de nada, que se manejan con efectivo y que no están en ningún rango, como decíamos recién, estadístico claro, y que son los que van a necesitar asistencia social, porque estimo que están en una situación límite. ¿Qué puede pasar si no se detiene la inflación? Con un grupo de argentinos que no es menor, estamos hablando de millones de personas. Bueno, te cuento lo que pasa con ese segmento, porque también lo vivo y lo hablo. Y pasa algo muy similar con la pyme, pero mucho más grave, con el comercio, pero mucho más grave. ¿Qué pasa? En la informalidad no hay paritaria. Entonces, si más bien inmediatamente que se elevan los precios, vos tenés anclado tu nivel de ingresos, ya te dediques a una changuita, por ejemplo, no sé, pintar casas. Entonces, ¿qué le está pasando a esa persona que hace una changuita? Va, ofrece un presupuesto y la clase media tampoco está bien. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, mirá, la realidad que no te lo puedo aceptar ese presupuesto. Y encima baja el nivel de precio el pintor para hacer algo. O sea, está peor que antes. Porque con tal de generar un mango,
termina bajando ese listado, esa cotización que hizo en esa casa. Puede ser 5.000, 10.000 pesos pintar un ambiente, eso es lo que estoy hablando, ¿no? Es una changa. Ahora, esa plata encima no le rinde menos, y en muchos casos esa gente también está generando que la propia clase media que está ajustando en su hogar ni siquiera le acepte la cotización. Entonces tenés más desplazados que pasan de pobres a indigentes y tenés más que estaban por fuera de la pobreza que ingresan en ella. Esto es inevitable y el gobierno sabía que iba a pasar, por lo cual vas a tener con una alta inflación y una caída de la actividad económica y caída del consumo, menor cantidad de personas que se puedan integrar al circuito informal de la economía, ¿se entiende? Sí, claro, gracias, Damián, por habernos atendido. Un placer, Guille, Mumi. Muy claro como siempre. Aquí hay un problema, y solemos decir nosotros que en Argentina hay una vinculación directa entre la economía y la política, ¿no? A modo de cierre se los comento. Porque hace meses ya que la gente está con el cinturón muy apretado. No despegó nunca el proyecto económico del gobierno, pero en los últimos meses la gente está con el cinturón muy apretado, si es que le queda cinturón. Y no hay que olvidarse que las elecciones presidenciales son el año que viene y que esto trae, por supuesto, movimientos. Pero aquellos que tienen que invertir en Argentina, que supuestamente iban a llegar a paladas, y no llegaron tanto, o por lo menos no llegaron con la calidad de inversión que el gobierno esperaba, más bien llegaron detrás de la bicicleta financiera, que dejó muy buenas ganancias, también empiezan a poner en duda esas inversiones. Porque algunas encuestas empiezan a marcar que no está tan claro el triunfo del gobierno el año que viene como el propio gobierno decía hace 2 o 3 meses atrás, o como la propia realidad indicaba. Y ese escenario volátil también genera dudas en los inversores. Por lo tanto, no es sencillo, no solamente lo que queda en el tramo del año, en los próximos 5 meses, sino lo que puede avecinarse en Argentina. Hay que estar preparados, pero, insisto, desde la economía, obviamente, se deriva una ola que va a tener sus efectos políticos.